tira la toalla en un momento de la batalla y dice, bueno, esto es lo que Dios quiere para mí. Dios quiere que yo esté enfermo, Dios quiere que yo esté... Porque eso es lo que uno termina muchas veces diciendo. En la enfermedad uno empieza a declarar, bueno, esta enfermedad es lo que me tocó, así moriré. O en la crisis financiera uno dice, bueno, esto es lo que yo pude alcanzar, más de acá no paso, no tengo estudio, no conozco personas, no tengo contactos. Y uno empieza a sentir lástima y por eso llora uno en la cama. No llora porque las cosas no se están dando, llora porque uno siente pena por uno. Porque uno siente que los otros van a sentir pena por uno y uno se aísla de los demás. Y de repente Job, cuando despierta que la cuestión era espiritual, dice, de oídas te había oído. O sea, era como un niño. Pero ahora que mis ojos maduraron, en medio de la prueba, en medio de la cosa, mis ojos maduraron, que tu bondad es más grande que todo esto, ahora mis ojos te ven. Job se dio cuenta que siendo hombre, espiritualmente era un niño. Y yo creo que hay momentos en nuestra vida que, como este pasaje dice, cierto hombre de Listra, cierto hombre como tú y yo, un hombre común, pero que ya había vivido cosas de niño y había vivido cosas de joven. Usted se imagina a alguien que durante toda su vida, cuando era niño, una persona postrada que no podía caminar, una persona coja que no podía caminar, de niño la burla de los otros niños, de joven la burla de los otros jóvenes, y ahora de grande ya no quedaba gente que se burle. Ahora los grandes que tenían por él, pena. Y a veces la pena duele más que la burla. Porque la pena se mete entre nuestro corazón, hace espacio, lugar, y echa una raíz. Y la pena nos amarga la vida, como diciendo, qué miserable soy. Ni Dios ya tiene tiempo para mí. Este hombre llegó a ser hombre bajo esa condición, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. No es la cuestión no haber hecho algo en nuestra vida. Cuando llegamos a los años altos, a los años donde ahí sí hacemos un balance cómo fue nuestra vida, si tenemos la oportunidad de llegar. No es la cuestión de que nunca pudimos hacer algo, sino la cuestión es que nos quedemos con eso de que no lo hicimos porque fuimos hechos para eso, para no hacerlo. El riesgo más grande en una persona es poner un rótulo y decir, nunca ha hecho para cosas buenas, nunca ha hecho para ser feliz. Usted vio que hay electrodomésticos y hay aparatos que dicen, esto no fue hecho para estar debajo del agua, esto no fue hecho para que sufrir alteraciones, esto no fue hecho para recibir gol, lo que fuera. Y le ponen un montón de carteles. A veces nosotros también nos ponemos los carteles. Nunca fui hecho para ver algo mejor en mi vida. Vengo de padres pobres, vengo de padre obrero, vengo de padre o madre de repente peón de patio. ¿Qué creen que están viviendo los jóvenes hoy en día con esto de los planes sociales? El abuelo tiene plan social, la mamá tiene plan social o el papá tiene plan social. Y ellos dicen, bueno, entonces lo que voy a hacer es tener plan social. Y donde intentan terminar de repente una secundaria y no logran conectar con una materia, entonces se desconectan de todo porque no lograron conectar con algo.
no lograron conectar con inglés, no lograron conectar con matemática, no lograron conectar con algo. Entonces dicen, bueno, listo, ya está, me desconecto de todo. Somos extremistas muchas veces para lo malo, nos ponemos el rótulo. Nosotros mismos ni siquiera necesitamos que otro lo haga, nosotros mismos nos ponemos el rótulo. Nosotros decimos, nunca hecho para andar. Nunca hecho para andar en una buena casa, nunca hecho para andar en un buen vehículo, nunca hecho para andar en un buen trabajo, nunca hecho para andar en un buen matrimonio, nunca hecho para andar para tener buenos hijos, nunca hecho para andar para tener un buen ministerio, nunca hecho para andar para servir a Dios con todo lo que las oportunidades que Dios da. O sea, nos ponemos el rótulo. Por eso el rótulo que este hombre que tenía era jamás anduvo. Y quien lo cruzaba le decía, ese hombre jamás anduvo. Ese hombre jamás. Y el jamás te rotula. Pero no es que los demás digan jamás. El problema es cuando nosotros decimos jamás. El problema es cuando nosotros tomamos ese rótulo y lo apropiamos y decimos jamás podré. Jamás lo lograré. Jamás tendré mi empresa, jamás tendré mi negocio, jamás tendré mi oportunidad. Siempre digo, estás en un empleo, alguien determina lo que cobras. Estás en un empleo, alguien determina lo que cobras, pero cuando estás en tu propio, fluyendo en tu propio potencial, tu potencial puede darte mucho más de lo que otro determina de lo que cobras. Cuando a Steve Jobs lo echan de la empresa, de una empresa, él se fue al garaje, no tenía oportunidad, no tenía gente que conocía, no tenía crédito bancario, no tenía nada. Solo tenía un garaje donde sentarse y donde meditar. Pero ahí en ese garaje empezó a crear lo que sería hoy todo el sistema operativo de las computadoras. Ahí en ese garaje, con un lápiz y un papel que era lo único que tenía, ahí empezó a diagramar lo que podía hacer. Algo que cambiaría el mundo. Hoy no hay gobierno que no tenga computadoras, hoy no hay establecimiento que no tenga computadoras, hoy no hay casa prácticamente que no tenga computadora. Aún el teléfono que tú tienes viene con el sistema de computación. Por eso se le llama teléfono inteligente. Pero fue cuando lo echaron. Pero él tomó la oportunidad de no rotularse, de no decir jamás voy a poder salir adelante. Una empresa me echa y uno queda traumado, me echó la empresa, ay, no sirvo para nada. Pero la pregunta es, tal vez en esa empresa no funcionaste, pero Dios puede abrirte camino y Dios puede hacerte funcionar de otra manera. Amén. Dice que este hombre jamás anduvo, jamás. Sigo leyendo el siguiente versículo, el verso número 9, Hechos 14. Verso 9, dice, pero este oyó hablar a Pablo. ¿Qué oyó hablar? ¿Cuántos saben de que primero hay que cambiar el pensamiento para que un rótulo se caiga? ¿Quieres hacer caer rótulos de tu vida? Tienes que cambiar tu pensamiento. Porque de acuerdo al pensamiento que tú tienes, es como tú vives. De acuerdo al pensamiento que tú tienes, es lo que va marcando también tu destino. Y las cosas que puedes llegar a experimentar o no. Dice que este hombre, que jamás había andado, que estaba imposibilitado de los pies y cojo de nacimiento. Mire característica de muchas personas. Imposibilitado, muchos años que algo no ocurre, y con rótulos en su vida. Dice que estaba imposibilitado de los pies. ¿Cuánta gente tal vez se siente imposibilitada? No de los pies, de un montón de cosas. Dice, no, yo no puedo ser lo que quisiera. Yo no puedo alcanzar ese sueño. ¿Por qué? Porque me siento imposibilitado. Y otros se ponen bajo un rótulo. No, yo jamás lo hice, yo jamás lo intenté. ¿Qué? ¿Estar en una oficina? ¿En qué piso, hermana? ¿En qué piso está usted? Cuarto. Antes estaba planta baja y sótano. ¿Cuántos pisos tenía la empresa anterior? Era planta baja y sótano. ¿Cuántos pisos tiene la empresa de ahora? 16 pisos, 17. Hermanos,
Dice la palabra ahí en el verso 9, que cuando este hombre oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Pero ¿cuándo empieza el milagro en la vida de alguien? Cuando alguien oye y cree. Cuando alguien oye y madura mientras está oyendo a que algo tiene que cambiar y que algo, de repente, ¿qué dice que Pablo empezó a ver que en él? Que tenía, ahora que estaba teniendo, mientras estaba este hombre oyendo, ¿qué empezaba a ver Pablo en ese hombre de Listra? Que empezaba a ver ¿qué? Fe. Recuerde que es un hombre que jamás anduvo, recuerde que es un hombre cojo de nacimiento, recuerde que es un hombre imposibilitado. Pero de repente dice que este hombre, Dios preparó un tiempo, un espacio para que el predicador Pablo esté en un momento compartiendo una palabra. Y dice que en ese momento que Pablo estaba predicando, ese momento que Pablo estaba hablando de Dios, ese momento que Pablo estaba hablando de las bondades de Dios, de la grandeza de Dios, dice que en ese momento el hombre común empezó a oír lo que Pablo decía, lo que Pablo hablaba. Y la fe se produce por el oír la palabra de Dios, dice. La fe se produce por empezar en nuestros pensamientos a dar pasos sencillos. ¿Qué son los pasos sencillos? Son como los de un bebé. Intentar, aunque sea, adelantar el pie. Aún el bebé tiene que perder el miedo a dar el primer paso para caminar. Así es en nuestra vida, en todos los órdenes de la vida. En nuestra vida como personas que trabajamos, que queremos formar algo, familia, trabajo, siempre hay un paso que hay que dar. Hay un paso sencillo que tienes que comenzar a dar. ¿Cuánta gente se queda con el rótulo y dice, no, yo jamás lo voy a ver, yo jamás lo voy a intentar, y se queda en su casa? No, no voy a ir a la iglesia. ¿Y qué me sirve ir a la iglesia? Un paso sencillo. Ve a la casa del Señor. Un paso sencillo. Empieza a escuchar la palabra de Dios. Un paso sencillo, por lo menos, ¿qué puedes perder? Porque la pregunta es ¿qué puedes perder? Con dar simplemente un paso. Moisés no quería dar el paso y Dios le tuvo que decir a Moisés, deja de dar vueltas, deja de querer hacerte el espiritual orando conmigo. Dile al pueblo que marche. Dile al pueblo que marche. El mar estaba ahí, los enemigos estaban atrás. Y Moisés se quiso empezar a hacer el espiritual. ¿Y cuánta gente se quiere hacer los espirituales, pero para tratar de esconderse y no dar el primer paso? Y Moisés se quiso esconder en la religión. Y Dios le dijo, deja de esconderte y dile al pueblo que marche, da el primer paso, meter tu pie en el agua por lo menos. Mete tu pie en el agua. Algunos no tienen auto porque nunca ni siquiera se pusieron ni a mirar por internet un auto. ¿Cuánto está un auto? ¿Cómo es un auto? ¿Cómo funciona? ¿Qué hace falta? Empezar para tu sueño, para tu empresa, ¿qué habría que aprender? ¿Qué habría que mejorar? ¿Qué habría que crecer? ¿Qué tendría que mejorar? Algunos quieren grandes cosas y ni siquiera saben cuánto es 7 por 8. 7 por 8. Pero quieren que la billetera esté llena. Quieren de repente que su mundo cambie y de repente no dan pasos sencillos. ¿Querés que tu mundo cambie? Da un paso de fe. Andá y anotate en ese curso. Andá y anotate en esa materia. Andá y anotate en ese trabajo. Andá y anotate para ser candidato. Por lo menos empezá siendo candidato. Pero capaz que no me toman, no importa. Pero andá, entregá tu currículum. Levantate esa mañana, salí. Dice que este hombre dio el primer paso sencillo que podía porque era cojo. ¿Y su primer paso cuál fue? Oír. Y a partir de oír, Dios empezó a hacer algo dentro de él, a inspirarlo ¿a qué? A que tenga fe. Dice que Pablo, Pablo
fijando en él los ojos, en ese paralítico, en ese cojo, en ese imposibilitado, en ese rotulado. Dice que de repente Pablo le llamó la atención. ¿Por qué? Porque hay maneras de dar el primer paso. Hay gente que da el primer paso y dice, bueno, lo voy a hacer porque el pastor me dijo. Lo voy a hacer porque el médico me dijo. Lo voy a hacer porque mi esposa me dijo. Lo voy a hacer porque mi esposo me dijo. Lo voy a hacer porque mi papá me lo dijo. Lo voy a hacer porque... Y van sin ganas, sin expresión, sin ponerle la voluntad que Dios está esperando. Esa pasión que se despierta, aunque sea en el primer paso, che. Aunque sea en el primer paso. Algo cuando este hombre empezó, Pablo, a predicar, algo empezó a hacer. Seguramente el oído de él empezó a trabajar y su pensamiento empezó a ser roto por dentro. Todos esos argumentos, esas inmadureces, esas niñerías. Hermano, niñería. ¿Cuántos son niñeros de sí mismos? Le hacen puchero no solamente a la vida, le hacen puchero a Dios. Son niños. Se ponen rebeldes, se ponen en exquisitos, quieren que si no pasa tal cosa, entonces no se da. Y de repente alguien te tiene que decir, como aquel jugador que dijo, con la cabeza arriba, nos vamos de la cancha pero con la cabeza arriba. Tenía que meterle algo del superclásico, si no. Amado hermano, algo hizo que mientras este hombre estaba oyendo, Pablo empezó a ver que este hombre empezaba a tener fe para ser sanado. Hoy llegaste a la casa de Dios, hoy estás escuchando la palabra de Dios. Y tal vez en esta mañana el Señor le está diciendo a alguien, despertá en tu corazón la pasión para algo nuevo. Despertá en tu corazón de despertar acá adentro, despertá un cambio en tu vida. Despertá un cambio en tu vida, despertá acá adentro un cambio. Y no tiene nada que ver con el partido político Cambiemos, sino con acá adentro, contigo. Despertá un cambio acá adentro, un cambio acá adentro. Despertá la fe que Dios le puso a todos y a cada uno, no importa ni raza, ni cultura, ni poder económico, puede ser el más pobre de los pobres o el más rico de los ricos, puedes estar tal vez a la mitad de la torta, a la mitad del sándwich. Pero nada va a ocurrir nuevo en tu vida o en mi vida a menos que de acá se hace un despertar, un hambre, una sed, una necesidad de decir, yo quiero salir, porque el hombre de Listra despertó mientras iba oyendo, se despertaba en él el hecho de ya no ser más el rotulado que jamás había dado, el que jamás había tenido, el que jamás había conseguido poder dar un paso. Dice que ese hombre, mientras escuchó a Pablo, se despertó dentro de él la fe para el milagro. Cierro esta mañana compartiendo que la bondad de Dios es para todos los altos, bajos, pobres o ricos. Y dice que entonces Pablo le dijo, levántate derecho sobre tus pies. Y aquel hombre saltó y anduvo. Póngase de pie por favor en esta mañana.